Cuando el ser humano levantó la vista al cielo por primera vez en la prehistoria, comenzó una de las ciencias más antiguas y fascinantes de nuestra especie, la astronomía. Mucho antes de telescopios, satélites, civilizaciones o incluso de la invención de la escritura, el firmamento ya era observado, interpretado y utilizado en la vida de los primeros humanos. Prepárate porque con este vídeo comenzamos el viaje por la historia de la astronomía, desde la prehistoria hasta aproximadamente el 1500 a.C. Mirar el cielo no nació como una ciencia, sino como una necesidad, para orientarse, para medir el tiempo y para anticipar las estaciones y asegurar la supervivencia del grupo. En este vídeo vamos a viajar miles de años atrás, hasta la prehistoria, para descubrir cómo surgió la astronomía y quiénes fueron los primeros astrónomos de la humanidad. Remontémonos a la astronomía prehistórica. En la prehistoria no existían la escritura ni instrumentos de medida. El conocimiento no se registraba en libros ni se transmitía con números. Todo se basaba en algo mucho más sencillo y al mismo tiempo fundamental: la comunicación y la observación. Los seres humanos aprendían mirando el entorno, reconociendo patrones y memorizando ciclos y estaciones. El cielo, con sus repeticiones constantes, se convirtió en una de sus principales fuentes de información. Las estrellas ofrecían referencias fijas para orientarse. El sol y la luna eran elementos constantes en la vida diaria. La salida y puesta del sol marcaban el día y la peligrosa noche, y las fases de la luna regulaban y daban información sobre el ciclo de las mujeres del grupo. Este conjunto de conocimientos, transmitidos oralmente y plasmados en objetos y arte, es lo que hoy estudiamos bajo el nombre de arqueoastronomía, una disciplina que estudia cómo las culturas antiguas comprendían y utilizaban el universo. Pasemos ahora a hablar de los ciclos lunares. De todos los astros visibles, la luna fue probablemente el primero en ser comprendido y utilizado. Sus fases son evidentes, repetitivas y fáciles de seguir. Para comunidades de cazadores-recolectores, contar los días lunares era una forma primitiva de calendario. Y de ese conteo han llegado hasta nosotros algunos de los objetos más antiguos relacionados con la astronomía. Uno de los más famosos es el hueso de Lebombo, uno de los objetos más antiguos conocidos relacionado con la medición del tiempo. Fue hallado en las montañas de Lebombo, al sur de África, y tiene una antigüedad estimada de 35.000 a 40.000 años. Se trata de un fragmento de un hueso, probablemente de un babuino, que presenta una serie de muescas grabadas de diferentes formas y profundidades. Muchos investigadores plantean que estas muescas funcionaban como un contador o bien de fases lunares o del ciclo menstrual femenino, ya que el número de muescas sobre el hueso coinciden con la duración de un ciclo lunar. Si esta interpretación es correcta, el hueso de Lebombo representaría el primer intento conocido de registrar un fenómeno astronómico. Otro objeto muy interesante es la placa de Blanchard. Fue hallada en la región de Dordoña, Francia, y se data en torno a 25.000 años de antigüedad. Se trata de una placa de hueso grabada con un total de 69 marcas realizadas. Tras un análisis detallado, varios investigadores han propuesto que estas incisiones no son aleatorias, sino que podrían corresponder a un registro de las distintas fases de la luna. Lo más llamativo es la forma de estas marcas. Algunas aparecen completamente redondeadas, lo que se ha interpretado como una representación de la luna llena, mientras que otras muestran formas parciales o recortadas que encajarían con las fases de cuarto creciente y cuarto menguante. Por último, el hueso de Ishango. Fue hallado a mediados del siglo XX en la región de Ishango, en la actual República Democrática del Congo, y se data entre 18.000 y 20.000 años de antigüedad. Se trata de un hueso que presenta 3 columnas paralelas de muescas cuidadosamente grabadas. Estas marcas no están distribuidas al azar, sino que forman agrupaciones numéricas claramente diferenciadas, lo que indica una intención funcional y no decorativa en su diseño. Algunos investigadores consideran que el hueso de Ishango pudo utilizarse para realizar cálculos matemáticos primitivos, ya que ciertas secuencias de muescas muestran patrones coherentes y repetitivos. Desde el punto de vista astronómico, una de las hipótesis más sugerentes es que estas marcas representen un calendario lunar, posiblemente de 6 meses, basado en la observación sistemática de los ciclos de la luna. ¿Qué sabemos sobre las primeras representaciones del firmamento? En el Valle de Ach, en Alemania, se ha encontrado una tabla de marfil que muchos investigadores consideran como la carta estelar más antigua conocida. En ella puede observarse a una figura humana en la misma posición que la constelación de Orión, por lo que podría tratarse de la primera representación de una constelación de la historia de la humanidad.
En su reverso contiene 86 perforaciones, distribuidas en 4 columnas y que corresponderían, según el Dr. Michael Ravensgluck, a los días que habría que restarle al año para completar el periodo de embarazo de una mujer. Si nos detenemos a observar las pinturas y el arte rupestre de la prehistoria, uno de los ejemplos más fascinantes es la Cueva de Lascaux, en Francia, célebre por sus impresionantes representaciones de animales. Este conjunto artístico tiene una antigüedad aproximada de 17.000 años y constituye una de las mayores obras artísticas del Paleolítico. Dentro de la cueva destaca especialmente la llamada Sala de los Toros, donde aparecen representados 2 grandes toros enfrentados. Pero más allá de la fuerza visual de estas figuras, hay un detalle que ha despertado un enorme interés entre los investigadores. Sobre el lomo de uno de los toros puede observarse un conjunto de pequeños puntos. Muchos estudiosos interpretan que podría corresponder a la representación más antigua conocida del cúmulo estelar abierto de las Pléyades, visible a simple vista en el cielo nocturno. Esta interpretación resulta aún más sugerente si tenemos en cuenta que las Pléyades se encuentran precisamente en la constelación de Tauro, el Toro. Si esta hipótesis es correcta, la Cueva de Lascaux no sería solo un santuario artístico, sino también uno de los primeros lugares donde el ser humano dejó constancia visual de su conocimiento del firmamento, las constelaciones y su interés por la astronomía. Con el paso del Paleolítico al Neolítico, que abarca del 10.000 al 2200 a.C., los humanos empiezan a utilizar el paisaje como instrumento. Empiezan a construir estructuras de piedra alineadas con eventos astronómicos, especialmente el Sol. El ejemplo más famoso es el Círculo de Stonehenge, situado en Reino Unido en la llanura de Salisbury, a unos 100 kilómetros al oeste de Londres. Sus piedras más antiguas datan de 3100 a.C. Sin embargo, los grandes menhires, grandes piedras rectas clavadas en el suelo, de alrededor de 25 toneladas, se colocaron entre el 2600 y 1800 a.C., cubriendo un espacio temporal de construcción de 1300 años. Desde el Neolítico a la Edad de Bronce. ¿Qué sabemos de este monumento? Sabemos que está asentado sobre un santuario del Neolítico superior, construido alrededor del 8000 a.C. La primera construcción consiste en una bancada circular de alrededor de 110 metros de diámetro, que encierra una llanura donde se plantaron 3 círculos concéntricos de menhires en los siglos sucesivos. Una de las características más destacadas de Stonehenge es que para su ubicación, se tuvo en cuenta el hecho de que, en el solsticio de verano, el eje principal del monumento está alineado con la salida del sol. Las 2 piedras por donde pasa el rayo del sol se llaman piedras talón, y la que recibe el rayo es la piedra altar. Además, se pueden encontrar numerosos alineamientos del resto de menhires con sucesos astronómicos, incluso un sistema para predecir eclipses. Uno de los investigadores más importantes en este campo fue Gerard S. Hawkins, quien ha establecido más de 165 alineamientos con sucesos astronómicos en sus trabajos publicados a partir de 1963. Además del Sol, algunos investigadores han propuesto posibles relaciones con la Luna, aunque estas interpretaciones son más debatidas. Existe otro monumento aún más antiguo que Stonehenge, que nos permite retroceder todavía más en el tiempo. Se trata del yacimiento megalítico de Nabta Playa, situado al sur de Egipto, en pleno desierto de Nubia. Este enclave tiene una antigüedad aproximada de 8000 años, lo que lo convierte en unos 3000 años anterior a Stonehenge. En Nabta Playa se conserva una estructura circular formada por piedras, rodeada de menhires de menos de 4 metros de diámetro, dispuestos de manera deliberada. Los estudios de arqueoastronomía han demostrado que una de las aberturas principales del conjunto estaba alineada con la salida del sol durante el solsticio de verano. Nabta Playa representa una evidencia excepcional de que en miles de años antes de los grandes monumentos megalíticos europeos, las comunidades prehistóricas ya poseían un conocimiento detallado del movimiento del sol y lo integraban en estructuras construidas específicamente para observar y marcar los ciclos del cielo. Este yacimiento amplía aún más el origen de la astronomía monumental y demuestra que la relación entre el ser humano y el firmamento se remonta a los albores de la civilización. Los descubrimientos que hemos visto son solo una pequeña muestra del profundo conocimiento astronómico que ya poseían los seres humanos en la prehistoria. Mucho antes de la escritura, el cielo fue una herramienta muy importante para orientarse, medir el tiempo y comprender el entorno. Con el paso de los siglos, estos saberes se perfeccionaron y dieron lugar a una astronomía cada vez más sistemática, impulsada por civilizaciones como los babilonios, los egipcios, los mayas y los griegos, que sentaron las bases de la astronomía actual.
En los próximos vídeos nos adentraremos en estas culturas para descubrir la fascinante historia de cómo transformaron la observación del cielo en conocimiento científico. Pero mucho antes de que existieran estas civilizaciones, la astronomía ya formaba parte de la vida humana. Nació de la observación paciente del cielo, de la necesidad de comprender los ciclos naturales y de dar sentido a un mundo desconocido. Los primeros astrónomos no dejaron libros ni teorías escritas, sino marcas en huesos, puntos en las paredes de las cuevas y monumentos alineados con el sol y la luna. Gracias a ello, aprendieron a medir el tiempo, anticipar las estaciones y organizar su vida en torno al cielo. Ese mismo impulso por entender lo que ocurría sobre sus cabezas es el que miles de años después nos sigue llevando a explorar planetas, estrellas, galaxias y todo el universo. Si te ha gustado este viaje a los orígenes de la astronomía, recuerda que esta historia no termina aquí. En los próximos vídeos seguiremos avanzando en el tiempo para descubrir cómo el ser humano pasó de observar el cielo a explicarlo. Si has aprendido algo nuevo y quieres seguir explorando el universo conmigo, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Y recuerda, el universo tal vez sea infinito, pero nuestro deseo de explorarlo lo es aún más. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.